buenas tardes, esto es Actos y Decisiones. Hoy les contaremos qué están haciendo los diputados para combatir la problemática del comportamiento suicida en el departamento de Antioquia. También veremos cómo esta semana se adoptó la política pública para promover el uso de la bicicleta Antioquia en Bici. Y les contaremos cómo el gobierno y la asamblea trabajan unidos para que la seguridad y la sana convivencia sean una realidad en la próxima cosecha cafetera en el suroeste antioqueño. Bienvenidos. Luis Gabriel Gómez, vicepresidente primero de la Asamblea, nos habla de los temas que transcurrieron esta semana en la Duma departamental. Pasado martes socializaron un paquete de bienes muebles que se van a sacar a subasta pública, unos carros que ya están inservibles, otros que están en muy mal estado, otros que ya cumplieron su vida útil, y bueno, esto se hace a través de un procedimiento absolutamente reglado con el Banco Popular. Se hace una subasta pública y cualquier ciudadano de cualquier lugar puede acceder a la misma. El pasado miércoles avanzamos con el segundo debate de la política pública de Antioquia en bici. Desde el gobierno departamental y la Asamblea de Antioquia hemos trabajado intensamente para que la actividad deportiva, recreativa, para que el ejercicio físico en el departamento aumente. No en vano también aprobamos la tasa Pro Deporte y Recreación, que le incorpora 10.000 millones de pesos más al presupuesto de Indeportes. Con la política pública de Antioquia en bici, lo que pretendemos es promover el uso de la bicicleta en nuestro departamento, avanzar en la construcción de ciclo, infraestructura, sobre todo en aquellas subregiones donde la bicicleta es más utilizada. Y finalizamos el día jueves con una sesión muy importante para todos los antioqueños. Aprobamos la política pública de vivienda y hábitat sostenible en el departamento de Antioquia. Trabajamos para poder entregarle a todos los antioqueños una política pública que será la punta de lanza para trabajar por la vivienda sostenible, para bajar esos déficits cualitativo y cuantitativo en Antioquia, para hacer más mejoramientos de vivienda, para hacer titulación y legalización, y que al no tener una escritura, pues sencillamente no pueden acceder a créditos de la banca, no pueden acceder a un mejoramiento por parte del municipio, de la gobernación de Antioquia, y de esta manera podemos garantizar hábitats sostenibles, el fondo de vivienda, una política pública de vivienda también enfocada con enfoque de género, y que garantice de esta manera que la inversión para la vivienda en Antioquia esté garantizada por los próximos años. Es una política pública que fue construida de manera muy técnica, teniendo en cuenta todos los sectores, las realidades del territorio. Es una política pública que responde a las necesidades de Antioquia. Debemos garantizar que del presupuesto de la gobernación de Antioquia, que del presupuesto de la empresa de vivienda Viva, se garanticen los recursos para que en los próximos 4 años superemos la apuesta que tuvo Antioquia en este periodo. El próximo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales. Elegiremos concejales en los municipios, elegiremos alcaldes, gobernador y diputados. Desde la Asamblea Departamental estamos atentos para resolver cualquier inquietud de cualquier ciudadano de Antioquia para que entre todos podamos elegir bien, tengamos un voto consciente y garanticemos que las elecciones del próximo 29 de octubre se realicen de manera tranquila, que haya el mayor número de votantes en todos los municipios y que de esta manera podamos elegir bien y tengamos un buen gobernador, unos buenos alcaldes, concejales y diputados que le apuesten a las principales necesidades de la gente. La baja autoestima, problemas económicos, el alcoholismo y la drogadicción son algunas de las causas del comportamiento suicida.
Veamos cuáles son los síntomas de alerta para ayudarle a una persona que está en nuestro entorno y revisemos cuál es la ruta de apoyo propuesta por la Gobernación de Antioquia. El comportamiento suicida es multicausal, no es una enfermedad, no es un fenómeno, no es un asunto hereditario, tampoco es un asunto que le da más a unos que a otros o por estratificación social. Después de la pandemia se ha agudizado, siempre ha existido todo el tema y el trabajo con la prevención de suicidio, de manejo de adicciones, de la salud mental, trastornos mentales, pero después de la pandemia se ha agudizado y eso lo ha identificado la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia. Por eso llegó a la Asamblea Departamental una política pública de salud mental y manejo de adicciones y prevención de suicidios también. Más que hablar de incremento de suicidios, es hablar de condiciones que han llevado a las personas, a los jóvenes, a los adultos, a cualquier edad, a mirar en medio de la problemática que se vive, digamos, a nivel mundial. Hoy para nadie es un secreto de que hay situaciones de depresión, de angustia, de estados de ánimo que de alguna manera llevan a las personas a veces a encerrarse, a creer que se les cerró el mundo y asumen a veces condiciones en contra de su propia vida. Entre los 18 y 28 años son quienes más padecen este flagelo de esta tendencia. Desde la Secretaría de Salud se trajo esta ordenanza de la Política Pública de Salud Mental y nosotros incorporamos también en el Consejo Consultivo de Salud Mental que se crea en el Departamento de Antioquia un actor muy importante, que son las entidades religiosas, a quienes primero les llegan estas personas que tienen bajo autoestima o depresión. Salud para el Alma es un programa, es el programa bandera de la Gobernación de Antioquia, que consolida dentro de la línea estratégica de salud mental y convivencia, de acuerdo al Plan Nacional y la Política Nacional de Salud Mental, la Política Departamental de Salud Mental y Adicciones, va a englobar todas las acciones por curso de vida, desde la infancia hasta la adultez mayor, en todos los entornos, el entorno comunitario, familiar, educativo, en el entorno laboral y en el entorno virtual, que es un nuevo entorno ya así nombrado por el Ministerio de Salud. El año pasado promovimos, discutimos y aprobamos la política pública de salud mental en el departamento. Esa política pública precisamente se hizo para eso, para promover mucho, para trabajar muchísimo en temas de prevención, no solamente en los temas de salud mental, sino algo que también se ha venido ganando espacio y es el consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros tomamos no solamente el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, sino también nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto, tomamos la política nacional desde la Ley 1616 de Salud Mental, nuestra política departamental y agrupamos por curso de vida y por entornos unos modelos fundamentales ya aprobados con la Facultad Nacional de Salud Pública. La enfermedad mental, el comportamiento suicida, las adicciones y las violencias solo se pueden prevenir desde la primera infancia. Lo que no se forme en el vínculo familiar, posteriormente en el vínculo educativo, va a ser mucho más difícil luego intervenirlo y altamente costoso a nivel emocional y socioeconómico. Hay alertas como cuáles, por ejemplo, uno encuentra que de la noche a la mañana un joven que venía activo, relacionándose bien, empieza a aislarse de sus amigos, a aislarse de la familia, a fácilmente cambiar sus estados de ánimo, sobre todo estados de irritabilidad, cuando empiezan a quejarse de sentirse mal, de ser un estorbo para la sociedad, para su familia, en fin. En algún momento que veamos una situación un estado de alerta, pues con toda tranquilidad abordemos a las personas. La violencia es un factor de riesgo y como factor de riesgo la debemos tratar. Los padres necesitan nuevas formas de acompañamiento porque tenemos en este momento una generación que ya no responde ni al maltrato ni al castigo porque o se salen de la norma definitivamente, generando conductas
antisociales o de autolesión, o finalmente se suicidan, porque hoy al niño y al adolescente no le está costando o no tiene el valor de la vida que teníamos antes. El mensaje para todas las personas que están padeciendo esta situación, que tienen diferentes tipos de problemáticas, es a que siempre busquen una ayuda profesional. A través de la Secretaría de Salud siempre van a encontrar una ayuda profesional. Hay diferentes líneas de atención, hay diferentes centros de escucha. El diálogo es parte fundamental para que puedan no solamente reconocer la situación que están viviendo, sino también buscar una mano amiga, una mano profesional que los ayude a salir adelante en este tipo de situación que son complejas, pero que también entender que todo puede tener una solución. Uno de los motores de la economía en el suroeste antioqueño es el de la cosecha cafetera, que por medio del trabajo interinstitucional entre 35 entidades del orden nacional, departamental y municipal, fortalecerá la seguridad y la convivencia en el territorio durante la recolección del grano. Cada año la producción cafetera se divide en dos momentos: la traviesa, que se da a principios de año, entre marzo y abril, y la cosecha grande, la cosecha principal, que se da en el mes de octubre. Siempre que llegan esos momentos es necesario armar una logística, es necesario armar toda una estrategia de seguridad, una estrategia que nos permita garantizarle a los productores cafeteros que puedan desarrollar su proceso de cosecha de manera adecuada. En coordinación con los organismos de seguridad y justicia, con las diferentes áreas de gobierno de la administración departamental y de las administraciones municipales, unidos en un solo mensaje para la garantía de los habitantes del propio suroeste y además de aquellos que llegan a colaborar en las actividades de recolección del café, del grano y su distribución en el territorio antioqueño y en el país, pues las necesarias condiciones de seguridad tanto en áreas urbanas como rurales. Este año particularmente el plan cosecha debe tener una serie de elementos importantes porque se ha visto en años anteriores y en momentos en que la producción está al máximo, vendetas entre temas del microtráfico, entre temas de inseguridad en las fincas cafeteras, temas de violencia en poblaciones que no están acostumbrados a este tipo de cosas, y creo que hoy tenemos que cubrir muy bien porque indiscutiblemente el café es un producto esencial de la economía de los antioqueños. Siempre que llega la cosecha cafetera, pues se presentan unos fenómenos que son muy comunes, ya sabemos cómo funcionan. Fenómenos, por ejemplo, como la extorsión, estos grupos al margen de la ley que aprovechan el momento de cosecha para extorsionar a los productores cafeteros, para generar allí unas condiciones de inseguridad. Una de las tareas que nos toca también corregir es cómo evitar que los consumos de drogas se conviertan en la problemática más grande que pueda tener una finca. Durante este periodo de cosecha cafetera, la subregión recibe una población flotante de diferentes partes del país e incluso de América Latina, y frente a esta situación, pues por supuesto existen riesgos que pueden aumentar la vulnerabilidad, y frente a esto, pues entonces los organismos de seguridad, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Unidad Nacional de Protección, Migración Colombia, desempeñan un trabajo orientado a, en primer lugar, garantizar condiciones de prevención con patrullajes de la Policía y del Ejército en los principales corredores de movilidad en las áreas rurales, de acompañamiento a establecimientos comerciales y sitios de distribución del grano en las áreas urbanas. Los temas de movilidad, de transporte son un segundo elemento que va a existir en este sentido. E indiscutiblemente la mano de obra, que cada vez empieza a escasear más, es otro de los grandes retos cada vez que hay una cosecha cafetera. Los cafeteros sienten mucho el tema de la mano de obra porque los recolectores cada vez más van disminuyendo. Generalmente, ¿qué es lo que piden los empresarios cafeteros y los pequeños caficultores? Piden seguridad y condiciones de vías. Esto es que hayan vías adecuadas para transportar los insumos, pero también para transportar las cosechas hacia las cabeceras municipales. Este año hay ventajas indiscutiblemente
la ola invernal que nos cubrió el año pasado hoy se ha rezagado y eso va a posibilitar una mejor y mayor movilidad. Sin embargo, hoy hay un sabor agridulce en el medio cafetero porque los precios del café están muy bajos. Estamos invitando a los finqueros para que en coordinación con las administraciones municipales, con los comandantes de estación y de distrito de policía en el territorio, hagan una verificación de antecedentes, tomen los datos exactos y precisos de las personas a quienes contratan para desarrollar estas actividades, porque eso se convierte en un factor protector, tanto para los trabajadores como para los habitantes del territorio. Nosotros en la Asamblea Departamental hemos estado muy pendientes, muy vigilantes de que la caficultura sea bien vista, reconocida y que desde las herramientas que tenemos en la administración pública se desarrollen las estrategias que nos permitan sacar adelante toda esta cantidad de iniciativas que son importantes para el caficultor de Antioquia. La Asamblea Departamental siempre con los ojos puestos en esas regiones y especialmente en el sector cafetero, que ha sido esencialmente importante para el desarrollo histórico y económico de Antioquia. Creemos que desde el gobierno departamental y desde el gobierno nacional se debe entender el café no solo como un tema de la producción del grano, sino como un tema de transformación social, cultural, que tiene unos elementos, inclusive desde la misma Federación Nacional de Cafeteros, que ha ayudado a transformar territorios. El miércoles pasado se adoptó, después del segundo debate, la política pública para promover el uso de la bicicleta a Antioquia en Bici. En esta nota veremos qué acciones y proyectos se han implementado y con qué presupuesto se contará para su desarrollo. Pasado miércoles en la Asamblea Departamental aprobamos la ordenanza número 26, por medio de la cual se adopta la política pública del uso de la bicicleta, Antioquia en Bici. Una ordenanza que busca realmente generar todas las herramientas privadas y públicas para fomentar el uso de la bicicleta. Desde Antioquia en Bici hacemos la articulación y la gestión de proyectos que van en torno a movilidad sostenible, a recreación y deporte, a desarrollo económico como productividad y biciturismo y estrategias con la Secretaría de Educación y con Primera Infancia para la promoción del uso de la bicicleta en los niños, niñas y jóvenes de Antioquia. Es importante para Indeportes Antioquia participar y promover la política pública de la bicicleta, enmarcado en un concepto de sostenibilidad, el deporte como motor de transformación social, integrando el uso de la bicicleta en ese concepto integral de sostenibilidad ambiental, social y económica, y que a la vez la bicicleta como medio de transporte, como práctica deportiva, que favorece hábitos saludables para todos los antioqueños. Entre lo más destacado de la ordenanza es que se crean dos consejos, un consejo netamente institucional, donde participan todas las entidades públicas y los sectores que tienen que ver con la bicicleta. Y el segundo es un consejo consultivo que está integrado por los particulares, por los ciudadanos, por todas las empresas también que están dedicadas a estimular y promover el uso de la bicicleta en el departamento de Antioquia. Para esta ordenanza 26 lo que buscamos es el ajuste de esas acciones, de esas actividades. Hicimos un diagnóstico para el 98% de los municipios en territorio y un diagnóstico social con procesos de participación ciudadana en donde identificábamos la vocación del territorio, las condiciones urbanas, las condiciones sociales y cómo la bicicleta aporta a esas condiciones. Entonces, se ha identificado hoy un crecimiento exponencial en la, digamos, práctica deportiva del ciclismo como factor diferenciador en todos los territorios antioqueños. La bicicleta hoy nos permite movilizarnos para ir a estudiar, para ir a trabajar, pero también es una práctica deportiva y recreativa recurrente. Bueno, en el segundo debate muchos de los diputados hicieron varias proposiciones que se incluyeron en la política pública. Una de ellas, que es interesante, es la utilización también de chips,
que van a permitir hacerle seguimiento y rastreo a las bicicletas, aumentar todo lo relacionado de todas las políticas públicas que existen a través también de la Secretaría de Educación para ampliar el número de usuarios, de jóvenes estudiantes, de niños estudiantes que utilicen la bicicleta para trasladarse de sus hogares a las instituciones educativas en todo el departamento de Antioquia. Desde la ordenanza 018 del 2018 se había definido el 10% de la ley del licor destinada al deporte como recursos para la promoción del uso de la bicicleta. A la ordenanza 26 se lleva ese 10% igual de la ley del licor, pero además se incluyen procesos que se han tenido hoy desde la Gobernación de Antioquia, articulación con las distintas secretarías, sobre todo velar porque la bicicleta haga parte de la solución que ellos tienen a los procesos que realizan en las secretarías. Para nosotros es muy importante dejar una ruta que permita empezar a generar infraestructura para lo que llamamos ciclorrutas, que permita que en todos los municipios del departamento existan talleres para el mantenimiento también de las bicicletas, que nuestros estudiantes en la ruralidad del departamento de Antioquia, en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, hagan uso de la bicicleta. Por eso esta ordenanza es de suma importancia y más que es una política pública que hoy tiene unos recursos propios. Desde Indeportes Antioquia venimos avanzando en la construcción de la cicloinfraestructura en las diferentes subregiones del departamento. En el Urabá antioqueño se ha hecho una construcción importante, cerca de 40 kilómetros de cicloinfraestructura. En el occidente antioqueño, en Santa Fe de Antioquia, se han construido cerca de 12 kilómetros de cicloinfraestructura y en el oriente antioqueño también se han venido avanzando en la construcción de tramos de ciclorrutas. Vamos a señalizar otros 4 puertos de montaña que favorezcan de forma integral el uso de la bicicleta como práctica deportiva y recreativa, de forma segura, de forma integral. Dejamos dentro de esta ordenanza todo el tema de articulación, de gestión de recursos con las dependencias y de gestión de recursos con privados y con organizaciones nacionales e internacionales con las que hemos venido trabajando y que tienen también dentro de su misión esa promoción de la bicicleta, entonces que hace que unidos logremos esa articulación y que generemos una mayor cantidad de recursos adicionales a ese 10% que ya teníamos en la ordenanza 018. Me pareció que tiene unas ventajas y es porque tiene un presupuesto propio. Cada año va a recibir un presupuesto por parte del 10% por parte de la venta de licor en el departamento. Llegará algún día donde la bicicleta sea el medio de transporte más importante, no solamente de los antioqueños, sino del mundo. El 29 de octubre tendremos la próxima contienda electoral. Nuestra invitación desde Actos y Decisiones es que estudiemos a los candidatos, revisemos sus propuestas y hagamos un voto consciente, pero sobre todo no dejemos de votar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días y ahora los dejamos en la mejor compañía, en la de nuestro canal, porque Teleantioquia emociona.